Capítulo 136. A pesar de toda la grandiosa declaración de Saffron de una campaña contra la fuente de las transformaciones de humano a anomalía, comenzó a sentirse como uno de esos memes del paso 2. Un día después. No tenían ninguna pista para investigar, no tenían ángulos, no tenían ningún caso. Cada oficina se había establecido en un camino que desde el primer paso se retorcía en círculos confusos. Era como si te entregaran un juego de tubos de ensayo destinado a niños y te dijeran que curara el cáncer. La celda de contención que contenía el huevo de carne y lo que sea que haya creado ese nacido se había convertido después de la exposición al suero Schneck que se había limpiado. Blade no se sintió tan mal por eso, dada la manipulación mental de las mentes femeninas por parte de la criatura. Dejó en claro que la nueva anomalía planeaba continuar con sus crueles asesinatos de mujeres, excepto que se intensificó a un nuevo nivel de horror y mientras las controlaba mentalmente en el proceso. Era bueno que estuviera muerto, pero no habían obtenido mucho más que respuestas sobre lo que hacía el suero. Ruby se había ido a casa después de que limpiaron la celda. Aparentemente, su familia estaba haciendo una gran reunión con ambas hermanas, el padre y Crow. Probablemente se trataba de Ozpin y de dejar que Taiyang expresara su frustración con Crow, pero esperaba que no le informaran sobre anomalías. Eso era algo que no necesitaban en este momento. De cualquier manera, no había anomalías vivas en las instalaciones que necesitaran ser atendidas, por lo que no importaba si Ruby se tomaba una semana libre. Blake y Jaune pasaron la semana en la oficina de Vale, revisando periódicos e informes mientras jugaban con su araña gigante mascota. Jaune le había comprado uno de esos juguetes para gatos. Un gusano de seda en una cuerda sostenida por un poste de plástico, y le encantaba silbar y perseguir el juguete al final mientras Blake lo movía distraídamente con una mano. Blake se había acostumbrado a leer el periódico con una mano y jugar con la otra. Timothy estaba en algún lugar entre un gato y un perro en escalas de necesidad de estimulación física y mental. Cuando su pergamino zumbó, Blade dejó que la araña atrapara el gusano y se escabullera silbando felizmente para envolverlo en seda, arrastrando el mango de plástico detrás de él. Ella lo desenterraría más tarde ya que él nunca se lo comió. Dejando su papel, agarró su pergamino antes de que pudiera vibrar a través y fuera del extremo de la mesa de café y lo respondió. Hola. ¿Quién es este? Capitán Ash. VPG. ¿Su oficina está actualmente en un caso activo? No, no lo estamos. Era curioso que el capitán la hubiera llamado a ella en lugar de a Jaune. ¿Qué podemos hacer por ti? Necesito que revises a alguien. Es de baja prioridad, por eso te he llamado. ¿Recuerdas a la chica que quedó atrapada en el caso reciente? Aquel en cuya casa nos escondimos para arrestar al cómplice. Rachel, ¿no? ¿Le ha pasado algo? Jaune se animó, prestando atención desde su escritorio. Blade movió silenciosamente el pergamino al modo de altavoz y lo dejó sobre la mesa para poder escuchar. No como tal. Realizamos entrevistas con ella después de que fuiste y la investigaste. Procedimiento general. Una vez que quedó claro que no tenía participación, ofrecimos protección de testigos en caso de que alguno de sus cómplices o clientes pensara vengarse de ella. Blade ni siquiera había pensado en eso. Habían sido tan rápidos en perseguir la anomalía que no habían pensado en lo que podría pasarle. Era algo bueno que la policía tuviera. Por otra parte, era su trabajo lidiar con cosas como esta. Harcourt solo estaba limpiando anomalías. Una vez que quedó claro que nadie conocía su identidad, redujimos la protección, pero le dimos mi tarjeta e instrucciones para que me llamara si comenzaba a suceder algo inusual. Me refería a personas inusuales que la seguían, pero me llamó esta mañana hablando de una voz extraña que le hablaba desde el fondo de su mente. Eso fue hace 15 minutos. No estoy seguro de si son las alucinaciones inducidas por la culpa o la falta de sueño lo que la hace escuchar cosas, pero pensé que es mejor prevenir que curar. La revisaremos. Era obvio porque el capitán Ash había dicho que podría ser la falta de sueño lo que causó las voces en el momento en que Rachel abrió la puerta. La chica había sido bonita y bien cuidada la última vez que la habían visto, pero ahora parecía una de esas personas de las que hablaban los documentales que se habían aislado de toda interacción. Su cabello estaba desordenado y no de una manera dormida, sino un nido de pájaro enredado con puntas abiertas y parches enmarañados. Sus ojos estaban cerrados, oscuros por la falta de sueño y tratando de cerrarse incluso ahora, pero luego se abrieron de golpe un momento después, de par en par por el miedo.
No estaban del todo inyectados en sangre, pero había rosa en los bordes. La chica llevaba un gran suéter y nada más, por lo que Blake podía decir. Incluso eso parecía dormido. Jaune desvió la mirada. ¿Eres tú? La niña graznó con voz ronca. Soy yo. No parecía que estuviera en riesgo en este momento, y obviamente aún no era anómala, por lo que Blake se volvió hacia Jaune y le dijo. ¿Puedes ir a buscarnos comida para llevar y bebidas? Y tal vez llamar a un servicio de limpieza. Vestiré a Rachel. Me pondré manos a la obra, dijo, volviéndose. Blake entró en la casa y dirigió a Rachel hacia el baño, preguntando direcciones durante todo el camino. Abrió la ducha, engatusó suavemente a la chica para que se quitara la ropa y luego se la metiera. En el colmillo blanco, en realidad había tenido que ayudar a algunas personas a hacer lo mismo. A veces era un nuevo recluta que rompía en pánico después de su primer compromiso, pero había habido al menos un caso de una mujer que perdió a sus padres después de que se filtrara su identidad en el colmillo blanco y los vigilantes en Atlas habían decidido tomar la justicia por su mano matando a su familia. En ese entonces, Blake había intercambiado la responsabilidad con algunas otras mujeres para cuidar a la persona, asegurándose de que comieran, se ducharan, se vistieran y no se acercaran a caídas pronunciadas u objetos afilados. Ella sabía que los chicos también lo hacían, aunque Adam contó que a menudo había sido con grandes cantidades de alcohol, gritos enojados o simplemente provocando a la persona en una pelea para que pudieran expulsar el dolor a través de la violencia. Blake siempre se había preguntado si eso era algo de hombres, o si no era más bien algo de hombres que también son terroristas radicales y, por lo tanto, inherentemente inclinados a la violencia. Mientras Rachel se veía obligada a pararse en la ducha y lavarse los días de suciedad acumulada, Blake se abrió camino a través de la habitación de la mujer, pasando por ropa interior sucia y desechada y cubos vacíos de helado y muchas más latas de bebidas energéticas de lo que era seguro, para encontrar ropa limpia. Había muchos atuendos limpios pero no mucha ropa interior. Parecía que había estado en los barrios bajos de este último con poco de lo primero. Afortunadamente, logró encontrar un poco y llevarlo a la ducha a tiempo para mantener una toalla abierta y engatusar a la mujer para que se secara. La envolvió en él, la sentó en un asiento de inodoro cerrado y la tomó en el cabello con un peine. A veces, el simple hecho de recordar cómo se suponía que debías hacer las cosas ayudaba. Ver su propio reflejo en el espejo probablemente no ayudó cuando dicho reflejo parecía una bruja del pantano. Tomó 15 minutos, un poco de desenredo y secado, pero pronto la mujer volvió a verse presentable. Si está agotado. No había forma de abordar las bolsas debajo de sus ojos o la forma flácida en que se comportaba, pero al menos podía sentirse más limpia. Una vez que estuvo lo más limpia posible, regresaron a la sala de estar. Estaba sucio, pero Blake pudo sacar la basura de desecho y las cajas de comida para llevar del sofá para dejar suficiente espacio para que se sentaran. Solo entonces Rachel se quebró, colapsando en los brazos de Blake y gimiendo lastimosamente. Descubrí lo que hizo Mark. Gritó. Lo escuché todo. Ah. Eso lo explicaría. Nunca habían pensado realmente en las consecuencias más allá de llevar al criminal ante la justicia. Eso se había hecho, y Blake no se arrepintió, pero esto fue un recordatorio de que todos tenían amigos y familiares, incluso personas malas. No fue nada de lo que hiciste. Pero podría haberme dado cuenta. Podría haberlo detenido. ¿Podrías haberlo hecho? ¿Realmente? No es como si alguna vez hubiera compartido este lado de él contigo. Yo, ¿podría haberle devuelto sus sentimientos? Blake hizo una mueca. Sabes que eso no habría funcionado. Podrías haber intentado fingir, pero él lo habría descubierto eventualmente, y luego se habría lastimado aún más. Enojado. Se habría desquitado contigo. Pero tal vez podría haberme enamorado de él después. Siempre decía que no era justo porque nunca le di una oportunidad. Dijo lo que pensó que te haría salir con él. No significa que tuviera razón. Blake la rodeó con cuidado con un brazo. Y la verdad es que él no era la persona principal detrás de esto. El verdadero cabecilla está muerto. Incluso si Mark no hubiera estado involucrado en absoluto, los asesinatos habrían ocurrido. Pero Mark los eligió. Él eligió a las mujeres para ser... Lo sé. Blake la interrumpió antes de que tuviera que decirlo. Lo sé. Pero habrían sido mujeres diferentes si él no hubiera estado involucrado. No digo que eso lo absuelva, no lo hace, pero te absuelve a ti. No eres responsable de lo que hacen otras personas. Me siento responsable.
Blake sabía cómo se sentía. Había estado allí más que suficientes veces con Adam, preguntándose si no podría haberlo hecho mejor, si no podría haber cambiado las cosas. Tal vez podría haberlo hecho. Tal vez había una manera de que ella pudiera haberlo salvado. Pero había una cosa de la que Blake se había dado cuenta después de todo este tiempo. Incluso si hubiera habido una manera de salvarlo, no era su responsabilidad hacerlo. ¿Y sigo escuchando esta voz? Las orejas de Blake se crisparon. ¿Estás seguro de que no es por falta de sueño? La depravación del sueño puede mostrar algunos efectos secundarios locos. Dificultad para hablar, alucinaciones, incluso comportamiento psicótico. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche. No mucho, admitió. No es que tuviera que hacerlo dado lo obvio que era. 3 horas, tal vez. Sigo soñando con eso. A veces soy yo quien me engaña para que suba a una camioneta y me tortura mientras Mark observa. A veces son las familias de las víctimas las que me preguntan por qué no presté atención y me di cuenta de lo que le pasaba. Rachel se lamió los labios nerviosamente. Pero a veces también sueño con la voz. Eso, me dice que puedo cambiar las cosas. Arregla las cosas. ¿Arreglar las cosas? Eso jugó con su culpa, lo que dejó a Blake todavía insegura de que no era su conciencia discutiendo con ella. Rachel estaba lo suficientemente atormentada por la culpa como para que su propia mente la castigara. ¿Cómo dice que debes hacer eso? No es así. Eso, no me da ideas ni dice lo que debo hacer. Simplemente dice que puedo. Dice que podría ayudarme a hacerlo. Las campanas de alarma comenzaron a sonar en la cabeza de Blake. Si esta voz le hubiera dicho que debería haberse dado cuenta o que debería disculparse con las familias de las víctimas, entonces habría estado preparada para descartarlo como culpa y su propia mente. Eso era lo que Blake había hecho con Adam durante meses y meses. Pero dar promesas vagas, para retener información, eso no era normal. Si fuera su propia conciencia, entonces no debería haber sido capaz de guardar secretos. ¿Lo escuchas ahora? No. Nunca llega cuando hay otras personas cerca. Es solo cuando estoy solo. ¿La voz suena como tu propia voz? No. Es más profundo. ¿Masculino? No estoy seguro. Suena sin género, si eso tiene algún sentido. No sintético pero, como si pudiera ser ambos. Un término medio en el que te quedarías preguntándote si alguien es hombre o mujer. ¿Puedes recordar las palabras exactas que decía? No perfectamente. Rachel mordió el labio. ¿Te dice que tienes la culpa de lo que sucedió? ¿O que no tienes la culpa? No. Eso, no puedo recordar la redacción exacta, pero a menudo es más como, no sé cómo decirlo. No consuela ni acusa tampoco. Sabe el nombre de Mark, pero dice esto Mark como si solo se refiriera a él en referencia a que es una persona que conozco. Como si no lo conociera y nunca lo hubiera conocido. Cosas como, hay más muertes de mujeres indefensas de las que causa Marcos. Podrías ser tú quien los proteja. Me gusta. Pero no exactamente. Es difícil de recordar perfectamente. Como un sueño. Empiezo a olvidar las palabras exactas momentos después de escucharlas. Incluso los que acabo de decir son más parafraseantes que las palabras reales. Parafraseando o no, fue suficiente para tener a Blade nervioso. Esto definitivamente sonaba como algo anómalo, pero ¿era la anomalía que buscaban? Podrían no tener nada que ver con él. ¿Has comprado algo nuevo recientemente? Preguntó Blake. ¿Yo interactué con alguien inusual? Más allá de nosotros, quiero decir. No. Ni siquiera he estado comprando comida desde que fue arrestado. Pido comida para llevar y me la como. Rachel miró las pilas de envoltorios de comida para llevar con aire de culpabilidad. Como probablemente puedas ver, entonces no había adquirido accidentalmente una anomalía. Eso no significaba que fuera imposible que uno hubiera aparecido en su casa. Salieron de la nada hasta donde Blake sabía, y era posible que un artículo completamente mundano en su casa se hubiera convertido en una anomalía. Eso necesitaba ser probado. Necesitaba eliminar las variables. Voy a sugerir que te mudes de ella temporalmente, dijo Blake. Podemos instalarte un apartamento temporal al lado del mío. Solo por unos días. Es posible que estar aquí donde fue arrestado no te esté ayudando. Ese tipo de recuerdos podrían estar haciendo que sea imposible para ti descansar. Rachel se dispuso a discutir, pero pronto vio la sabiduría en ello.
Aunque no conocía la verdadera razón de Blake para querer sacarla de la casa, también era una muy buena manera de salir de un agujero cerrado lleno de comida podrida y recuerdos oscuros. Oh, está bien. Siempre y cuando no sea una molestia. Lo siento. Está bien. Somos una agencia gubernamental. De algún tipo. Esto es por lo que pagas tus impuestos. Sonó el timbre, señalando el regreso de Jaune. No entró, sin saber en qué estado estarían. Ve a recoger ropa limpia y cualquier pertenencia que quieras traer. Le explicaré lo que le está pasando a mi pareja. Está bien. Jaune estaba parada afuera con algunos bollos de tocino y salchicha en una bolsa, y varias tazas de café junto con una pila de azúcar y crema y cartones de leche. Obviamente no sabía lo que ella quería y solo obtuvo un poco de todo. Blake rápidamente le explicó lo que se había dicho. Le dije que se quedaría en un apartamento cerca de nosotros. Si las voces se detienen, sabremos que podría haber una nueva anomalía en la casa. Entonces podemos volver y lidiar con eso. Buen pensamiento. Realmente podría ser culpa carcomiéndole. Si es necesario, podemos darle algo para que duerma más fácilmente. No será sostenible para su salud, pero si una buena noche de sueño es todo lo que necesita para reiniciarse, entonces funcionará. Evitemos drogarla por una noche. Es medicina. No drogas. Estoy hablando de antidepresivos fuertes y similares. No estoy diciendo que la golpeamos con tranquilizantes para caballos. Aún así, es mejor que veamos si se trata de una anomalía en ella, su casa o la que estamos buscando, ¿verdad? Y sin medicamentos para enturbiar los resultados. Blake se miró las manos, cubiertas con guantes negros. Hablando de eso, ¿recuerdas una voz de cuando cambiaste? Sacudió la cabeza. No recuerdo nada, pero fue una experiencia traumática. Mi madre acababa de ser incinerada frente a mis ojos, junto con mis dos brazos desde los codos hacia abajo. No creo que sea una sorpresa que lo hubiera bloqueado. Incluso ahora, realmente no puedo pensar en cómo sucedió o se sintió. Solo sé que lo hizo. Todos los médicos con los que hablamos, incluidos los que saben de anomalías, dijeron que era más probable que se tratara de un shock y una represión que de cualquier interferencia anómala. Eso parecía posible. El cerebro a menudo reprimía cosas para protegerse, y algo así, bueno, no fue una gran sorpresa. Pero podría haber habido una voz, dijo. Y no serías capaz de recordar. Podría haberlo habido. Todo sucedió tan rápido. Si el trabajo de la voz es convencer a alguien de que acepte, entonces tal vez acepté en un momento de pánico o miedo. Parecía incómodo con la idea, tanto de aprovecharse de él como de que sería tan débil como para aceptarlo cuando su deber familiar exigiera lo contrario. Pero la alternativa, si Jaune se hubiera negado, habría muerto por pérdida de sangre, y dado que técnicamente habría muerto en Montaña Glen, me alegro de que hayas aceptado, por egoísta que parezca. De lo contrario, habrías muerto allí y te habrías convertido en otra figura que deambulaba por Montaña Glen. Y si nunca me contrataste y no estuviste allí para tratar de detenerlo, no hay garantía de que Montaña Glen no se hubiera expandido para tragarse a Vale por completo. Dejaron de hablar de esos asuntos cuando Rachel volvió a bajar. Fue en ese momento que Blake se dio cuenta de que debería haberla vigilado más de cerca, pero parecía que no había pasado nada malo. ¿Sin voces? Preguntó. Rachel miró nerviosamente a Jaune. Era difícil saber si era porque él era un hombre o porque le daba vergüenza que le dijeran su cordura frente a él. Nada, murmuró. Nunca habla cuando otras personas están cerca. Comida para el viaje, dijo Jaune, ofreciendo un poco. Debes tener hambre. Gracias. ¿Te pone nervioso? Preguntó Blake. Jaune puede seguir adelante, ¿sí? No. Rachel se sonrojó. No lo soy, no le tengo miedo a la gente. Mark lo que hizo estuvo mal, pero es solo él. Yo solo, siento que estoy a punto de convertirme en paciente de algún hospital. Uno mental, no dijo. ¿Es eso lo que está pasando? No. No, no lo es. Jaune intervino con una sonrisa relajada. Piense en esto más como pasar algunas noches en un hotel para despejar la cabeza. Este lugar no te está ayudando. En cuanto a nuestra participación, es nuestra culpa que estés en esta condición. Te pedimos que sirvieras como cebo y lo hiciste. Lo menos que podemos hacer es controlarte y asegurarnos de que estés bien. Tiene razón. Dijo Blake. Ayudaste a llevar a una persona terrible ante la justicia. No Mark, sino el que estaba detrás de él que mató. No deberías sentirte culpable.
Si la voz quería que lo hiciera, entonces Blake quería que no lo hiciera. La mayoría de la gente no habría estado dispuesta a ponerse en peligro como lo hiciste tú. Pudimos rastrear al culpable gracias a ti. ¿Fue arrestado? Las noticias han sido vagas. Desafortunadamente, fue asesinado durante el intento. Jaune mintió fácilmente. Eligió quitarse la vida en lugar de rendir cuentas por sus crímenes, aunque mató al menos a una persona sin hogar antes de hacerlo. Aún así, podría haber sido mucho más si no nos hubieras ayudado a atraparlo. Ahora es el momento de que nos dejes ayudarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con un sollozo, sonrió y asintió. Está bien. Sacar a Rachel de su casa ayudó a su estado de ánimo, pero no se deshizo de la voz de inmediato. Eso solo desapareció 2 días después de que Rachel admitiera a Blake en privado que ella respondió, que le respondió y, debido a los consejos que Blake y Jaune le habían dado, le dijo que no se sentía responsable y que no era su deber arreglar las cosas. Un rechazo. La voz se desvaneció poco después, y la mujer comenzó a recuperarse y recomponerse. Se enviaron limpiadores a su casa para que volviera a ser habitable, pero Rachel decidió mudarse. Demasiados malos recuerdos. La retuvieron otros 3 días, pero no hubo una sola instancia de que la voz regresara, y pronto se fue con una sonrisa en su rostro y una nueva oportunidad de vida. No los calmó nada. El hecho de que la voz la siguiera significa que no pudo haber sido un objeto en su casa, dijo Blake. Si hubiera dicho que sí, si hubiera caído en su negatividad y aceptara su oferta. ¿Crees que se habría transformado? Quizás. Jaune fruncía el ceño. Ambos lo eran. Le informaré de esto a Saffron. Tengo la sensación de que dirá que deberíamos haber dejado que sucediera para averiguarlo con certeza. O si no lo dice, lo estará pensando en secreto. Creo que todos estamos, Blake pensó. Si dejaban que Rachel cayera y se transformara, tendrían pruebas de que la voz condujo a la transformación y pruebas de que una entidad externa estaba haciendo esto. Tal como estaban las cosas, todo lo que tenían eran sospechas no probadas. Prometedores, pero inciertos de todos modos. La voz aún podría haber sido culpa, o incluso un signo de inestabilidad mental en Rachel. Por lo que sabían, podría tener una pequeña propensión a la esquizofrenia o las alucinaciones auditivas. Dejarla aceptar la oferta de la voz y rastrear sus signos vitales mientras se transformaba habría sido una evidencia convincente, pero también la habría condenado a la erradicación. Blake ni siquiera pensó que Saffron sugeriría eso en voz alta. Pero, como dijo Jaune, todos deben haberlo estado pensando. El pergamino volvió a sonar. Jaune es esta vez. Él respondió. Es el capitán Ash. No estaba en altavoz, pero la mujer estaba gritando. Te necesitamos en la prisión de baja seguridad de Vale ahora mismo. El que atrapaste vivo la otra semana estaba siendo mantenido allí. Según los informes, habló de escuchar voces, pero los guardias de la prisión se negaron a tomarlo en serio y no lo informaron hasta hoy. Ahora, toda la prisión se ha oscurecido. Sin contacto hacia adentro o hacia afuera. Ven aquí ahora y resuelve esta mierda. ¿El único, Mark? ¿El que arrestamos? Sí. Maldita sea. Tengo la prisión rodeada y bloqueada, pero, joder, hay ruidos que vienen de adentro. Es espeluznante. Creo que los reclusos están siendo masacrados allí, pero el equipo que envié no ha respondido y no puedo arriesgar más. Estaremos allí. Jaune colgó. ¿Se ha transformado, no? El que enviamos a prisión. Es probable. Esta voz no solo se acercaba a Rachel, al parecer. Consigue tus armas. Esto suena como si fuera a ser pesado en combate. Me pondré en contacto con Saffron y le informaré. Este es el caso que sigue dando. Vaya. Capítulo 137. La prisión estaba rodeada por la policía y bloqueada del público en general cuando llegaron. Era una prisión de baja seguridad mantenida dentro de las murallas de la ciudad, y no era el tipo de lugar donde la gente estaba encerrada con psicópatas violentos para morir. Esas prisiones eran mucho más rígidas y se mantenían alejadas de los civiles. Este era del tipo al que irían los evasores de impuestos, los conductores ebrios, los delincuentes menores y similares. Mark había sido cómplice del asesinato, pero él mismo no había sido el asesino y la policía había necesitado mantenerlo cerca para su juicio. Era culpable de pecado, pero tomó tiempo preparar un tribunal y encontrar un jurado, y corría el riesgo de fuga, por lo que lo mantuvieron en una prisión relativamente segura a ese momento.
Debería haber estado bien, ya que la última muerte en la prisión había sido hace más de 4 años y había sido por intoxicación alimentaria. El lugar no tenía antecedentes de violencia. Blake lo había descubierto leyendo sobre la prisión en el apresurado viaje en automóvil. Jaune detuvo el auto y saltaron. La policía que había venido a bloquearlos notó sus trajes y comportamiento, y rápidamente se hizo a un lado, haciéndoles señas hacia donde el capitán Ash había tomado el mando. La mujer llevaba un chaleco antibalas y tenía un SMG en una correa colgando debajo de su codo izquierdo. Estaba ladrando órdenes a su gente cuando llegaron. Los especialistas están aquí, espetó. Danos algo de privacidad. Tienes tus órdenes. Sí, capitán. Sí, señora. Los oficiales, probablemente líderes de sus propios escuadrones o recintos, se mudaron para transmitir cosas. Mira se volvió hacia ellos, con los brazos cruzados debajo del pecho. Ya era hora. Tenemos el lugar cerrado y aislado del mundo. Los generadores han sido cortados y no hay energía adentro. No quiero que nuestro sospechoso llegue al mundo exterior y revele cosas que no debería. Eso fue un pensamiento rápido de su parte. Alguien de adentro ha logrado salir. ¿Seguridad? ¿Guardias? ¿Reclusos? Ni una sola persona. Mira Ash tocó nerviosamente su ar. Y ahora uno de mis equipos está allí y mucho más allá del momento en que deberían haber regresado. Quiero que estés atento a ellos. Sácalos en el momento en que los encuentres. Puedes volver a entrar después. Jaune asintió. Haremos lo que podamos. ¿Tienes un plano de planta? Sí. Mira le entregó una sábana similar al plástico. Es un plan simple. La prisión está construida como una plaza con un centro abierto para el patio de ejercicios. La entrada principal es una línea directa a esa plaza, y luego es un pasillo que da la vuelta. Celdas a la izquierda y a la derecha. Las esquinas se reservan para otros fines. Cafetería, caseta de vigilancia, oficinas, almacén. Sería difícil perderse allí. Tienes planta baja, primera y segunda. Escaleras en cada esquina. De hecho, parecía muy simple. Muy utilitario. Blake escaneó el mapa y sintió que lo había memorizado casi al instante. El lugar fue diseñado para ser un edificio achaparrado y poco atractivo, y la cerca perimetral con alambre de púas era suficiente para mantener a los prisioneros relativamente no violentos adentro. ¿Tiene sótano y generador? Preguntó Jaune. No. Las prisiones fuera de las ciudades sí, pero esta tiene un generador en un edificio exterior que hemos tomado. Es para evitar que una fuga teórica de la prisión pueda mantener el lugar con energía. No hay GRIM en la ciudad, por lo que no hay necesidad de tener todo encerrado dentro donde es seguro. No hay forma de que obtengan energía sin que la activemos. Mira le arrojó una tarjeta a Jaune y luego a ella. Aquí. Anular tarjetas. Te llevarán a través de la mayoría de las puertas. Estos son más altos que cualquier cosa que hubiera tenido el personal adentro. Estos están destinados a situaciones como esta y solo los lleva a cabo el Consejo de la ciudad. Entonces, incluso si nuestra persona matara a todos, no podría salir. Teóricamente. El hecho de que no haya escapado me hace pensar que alguien activó la alarma de encierro. Eso cierra todas las puertas y codifica códigos para que las tarjetas robadas no funcionen. Podría ser que eso haya salvado que esta cosa se derrame en la ciudad. Pero también podría ser que esté esperando su momento, y si es lo suficientemente inhumano, es posible que los muros de concreto no le impidan salir. Es por eso que no podemos simplemente ignorar esto. Sin mencionar a la gente que está adentro. Los prisioneros aquí son delitos menores. No merecen lo que les está pasando. Si encontramos alguno, evacúe a su discreción. A mis hombres se les ha dicho que no disparen a menos que sea necesario. Asegúrese de que cualquier persona que rescate sepa que debe mantener las manos en la cabeza cuando salga y será llevada a una estación médica para recibir atención. ¿Algo más? Preguntó Jaune. Sí. Entrar así es una mala idea si alguien allí todavía está vivo. Mira asintió con la cabeza hacia su espada. Creo que no. Vamos. Déjame prepararte. Barra. La entrada principal a la prisión era una línea directa hacia el edificio en forma de cubo, y venía con sus propias oficinas pequeñas y área de saludo, junto con muchas puertas enrejadas. Jaune y Blake habían recibido chalecos de policía, lo que claramente los convertía en VTD en caso de que se encontraran con guardias de seguridad o con el equipo desaparecido en el interior.
Eran a prueba de balas, de poca utilidad contra la anomalía, pero muy útiles para Jaune si se encontraban con algún recluso armado, y mientras Blake se había mantenido en Gamboge Road, Jaune había aceptado un SMG con una correa y una bolsa de 4 granadas. 2 de ellos eran gases lacrimógenos y los otros 2 eran granadas aturdidoras, ambos de la División de Redadas Armadas de la policía. ¿Qué camino tomaremos una vez que estemos dentro?, preguntó. Estaba pensando que podríamos separarnos e ir en ambos sentidos. Blake resopló. Confía en Jaune para hacer una broma en una situación como esta. ¿En serio, sin embargo? Veremos lo que vemos, pero lo haremos en el sentido de las agujas del reloj si no hay nada que nos interese. ¿Crees que la anomalía estará sobre nosotros al instante? Tal vez. Creo que si la salida estuviera clara, la gente habría logrado, o al menos a estas puertas cerradas. Los desbloqueó con la tarjeta de anulación y, como dijo, no había nadie esperando al otro lado para ser rescatado. Eso me hace pensar que la salida está bloqueada. A menos que un aspecto anómalo mantenga a la gente adentro por alguna razón. Atravesaron la última puerta enrejada y entraron en la prisión propiamente dicha. Los carteles en las paredes detallaban las medidas de seguridad y también incluían una foto de un guardia y un recluso con los brazos sobre los hombros del otro. Debajo de él, un eslogan decía: "No es tu enemigo". Algún esfuerzo por minimizar la posible violencia, supuso. Lo que no había eran cadáveres, monstruos sobrenaturales o cualquier otra cosa que los llevara a la acción. Todo parece limpio. Jaune asomó la cabeza para mirar a izquierda y derecha. No hay signos de lucha o inestabilidad. Eso me preocupa más que un pasillo lleno de muertos. Casi siempre era peor cuando no podían ver lo que estaba haciendo la anomalía. Eso significaba que ya podría estar ejerciendo su influencia sobre ellos. Jaune escudriñó los extremos del pasillo con su ar. Las luces estaban apagadas, sin electricidad, pero la plaza central al aire libre del edificio creaba suficiente luz natural para mantener el lugar bien iluminado durante el día, y la prisión no necesitaba bloquear y cerrar sus ventanas hacia adentro. Les indicó que se fueran, para comenzar su barrido en el sentido de las agujas del reloj. Blake fue primero, con el aura hacia arriba, y Jaune caminó lentamente detrás de ella con el SMG levantado y apuntando hacia atrás por el pasillo. Se movieron lentamente, Blake se aseguró de no superar los cuidadosos pasos hacia atrás de Jaune. A la izquierda y a la derecha, las celdas de la cárcel quedaron vacías, con las puertas enrejadas abiertas. O la anomalía se había desatado durante un tiempo en el que a todos se les permitía salir, o los guardias habían liberado a todos para tratar de ganar tiempo para escapar. La puerta de adelante conducía a la cafetería por lo que recordaba Blake. El letrero de arriba lo confirmó cuando se acercaron. Blake abrió la puerta y se deslizó, con Gamboge Road listo. Está claro. Nada aquí. ¿Otra vez? Jaune entró tras ella y finalmente bajó su ar. Eso no es bueno. ¿Dónde están todos? La cafetería no estaba exactamente impecable. Las sillas y las mesas se habían volcado, lo que sugería una loca prisa por salir, y la comida yacía salpicada entre bandejas verdes de plástico por el suelo. La comida en el área de la cocina todavía estaba relativamente fresca. Frío a estas alturas, pero no se ha dejado el tiempo suficiente para pudrirse. La puerta, normalmente cerrada para proteger al personal de servicio, se dejó abierta. Parece que tanto los reclusos como el personal huyeron. Jaune caminó por la habitación, evitando la basura en el suelo. Había una escalera en la esquina, como prometió, a la que apuntó con su ar. Deberíamos continuar en la planta baja antes de subir. El siguiente corredor fue un cambio marcado. Joder, siseó Blake, a un paso de la puerta. Donde antes había habido pasillos prístinos, ahora había sangre por todas partes. Sangre y vísceras apelmazando las paredes, y varios cadáveres. Demasiado pocos para crear tanto gore. Ese es un cambio repentino, comentó Jaune, con la nariz pellizcada. Entonces, corrieron por aquí y fueron asesinados. ¿Por qué no correr hacia la salida? El otro camino estaba claro. A menos que la anomalía viniera de esa dirección y los persiguiera por aquí. Claro. Ten cuidado. No te muevas. En el otro extremo del pasillo, a través de la puerta que conectaba con la bahía médica, 2 hombres con manos de color naranja brillante apuntaban con escopetas en su dirección. Blake empujó a Jaune detrás de ella para que su aura lo hundiera y le gritó: "VPG. Bajen sus armas. No te acerques más", le gritó un hombre grande y calvo.
Algo en esa línea le hizo cosquillas a la mente de Blake. Sonaba pánico. Lo cual tenía sentido dado que era un recluso con un arma frente a lo que él pensaba que eran oficiales de policía, pero no había forma de que una escopeta hubiera causado tanto gore. No, a menos que se tragara y se disparara dentro del cuerpo de alguien. Blade bajó su ar. Su aura la protegería de cualquier manera. ¿Qué pasa si nos acercamos? Preguntó. La cosa te llevará. El otro hombre, más pequeño, más delgado, mantuvo su arma apuntada, pero ella notó que no estaba apuntando a ellos. Estaba apuntando un poco demasiado alto. Blade levantó la vista. Había varios agujeros estrechos en el techo. Cada uno del tamaño de un brazo de ancho. Blade le dio un codazo a Jaune y señaló hacia arriba. ¿Viene de allí? Sí. Viene de arriba. Te arranca la cabeza de tus malditos hombros. No sabemos qué es. Algún Grim tal vez. El hombre tuvo que seguir gritando para ser escuchado por el pasillo. Tenemos heridos aquí. De ninguna manera podemos sacarlos. Estaba en el primer piso, entonces. O segundo. Podría intentar pasar, susurró Blake. Tengo aura. El único problema es que no podrás seguirlo. Jaune negó con la cabeza. No vale la pena. Levantó su propia voz. ¿Estás a salvo por ahora? ¿Cuántos de ustedes hay? 60 reclusos y 10 guardias, gritó el hombre calvo. Pero los guardias están heridos. Corrieron por la prisión sacándonos de las celdas y recibieron una paliza por ello. La mitad de ellos murieron y apenas pudimos arrastrar a la otra mitad aquí. El médico está vivo y hace todo lo posible con ellos, pero uno ha perdido una pierna y necesita ir a un hospital. Estamos aquí para lidiar con los Grimm, les aseguró Jaune. ¿Puedes decirnos algo al respecto? Nunca vi el cuerpo. Tiene zarcillos. Tentáculos. Pero no como un calamar. Gustar, son como cadenas, pero de carne. Eslabones de cadena literales hechos de carne y hueso, con agujeros en el medio y todo. Bajan y envuelven a la gente. Brazo, pierna, cuello. Sacudió la cabeza. Luego tiran. Algunos se parten por la mitad. Otros se ahogan y cuelgan. Vi a un hombre estrellado contra el techo mientras intentaba arrastrarlo a través de uno de esos malditos agujeros. Siguió aplastando y aplastando hasta que fue aplastado hasta convertirlo en pulpa. Genial. Gracias por su información. Quédate allí y nos ocuparemos de esto. La policía está afuera lista para evacuarlo y ofrecerle atención médica. Se envió un escuadrón pero no ha respondido. ¿Los viste? El hombre negó con la cabeza. No vino por aquí. Debe haber ido al revés. Oh, hay una cosa más. Es por eso que todavía estamos vivos. Por alguna razón, las cadenas no llegan a ciertas habitaciones. El techo aquí es el mismo que en cualquier otro lugar, pero no han intentado lastimarnos. Lo mismo para la cafetería ahora que lo pienso. Las cadenas bajaron las escaleras desde arriba y entramos en pánico, pero nunca atravesaron el techo. Eso coincide con lo que vimos, dijo Blake. ¿Alguna limitación, tal vez? Quizás. Jaune le susurró y luego gritó. Gracias. Haremos todo lo posible para que salga pronto. Quédate allí donde sea seguro por ahora. No corras ningún riesgo. Los reclusos asintieron pero no cerraron la puerta. Mantuvieron sus armas apuntadas al techo, probablemente para ver y disparar a cualquier cadena que intentara bajar y luego colarse en la bahía médica a través de la puerta. Si pudieran bajar las escaleras a la cafetería, podrían hacer lo mismo con el área de enfermería. Blake y Jaune regresaron a la cafetería y cerraron la puerta detrás de ellos. Las cadenas pueden ser un símbolo de una prisión, dijo Jaune. Nuestro hombre transformándose en una prisión podría haber tenido una influencia en él. Sentimientos de moderación. Miedo a estar encadenado. Que mate a los guardias tiene sentido si los odia, pero los otros reclusos también sugieren que se ha vuelto indiscriminado. ¿Por qué prescindir de ciertas habitaciones? Ni idea. Probablemente no sea algo intencional. Algún persistente reticente a su mente humana influyendo en el comportamiento. Tal vez porque está mal lastimar a los médicos. Sé que eso no explica la cafetería, pero es todo lo que tengo. El vestíbulo de entrada también estaba despejado. Habríamos visto agujeros en el techo. Lo sé. Supongo. Jaune asintió con la cabeza hacia la escalera. Vamos a tener que subir. ¿No quieres ir hacia el otro lado y ver si podemos encontrar al equipo del Capitán Ash? Jaune hizo una mueca. Eso fue suficiente.
Ambos sabían que las probabilidades de encontrar a ese equipo con vida eran escasas ahora, especialmente si se habían encontrado con las cadenas. Arriba, decidió. Blake ascendió primero. Barra. El primer piso era prácticamente una repetición de la planta baja, al menos en lo que respecta a los pasillos al norte y al este de la esquina de la prisión en la que se encontraban. Sangre, cuerpos, pero también agujeros en el techo, lo que sugiere que la anomalía en sí se encontraba en el segundo piso de la prisión. Justo en la cima. La habitación directamente encima de la cafetería era una sala de recreación interior y común para los reclusos. No habría tenido sentido que existiera un lugar más oficial que ese directamente encima de la cafetería. A diferencia de la cafetería, tenía mucho daño, incluidos agujeros en el techo que Jaune y Blake hicieron todo lo posible por evitar. Obviamente, no había nada que impidiera que las cadenas atravesaran el complejo de la esquina. Solo que no podían hacerlo con la cafetería y la enfermería en sí. Un crujido cercano hizo que Blake girara y apuntara con su arma. ¿Quién está ahí? Silencio. Relájate. Un hombre se paró lentamente detrás de un sofá volcado. Un recluso vestido de naranja. Alrededor de 30, negro, con cabello corto y peludo y una expresión aterrorizada. Silencio, susurró. Por favor. Puede que te escuche. Blade bajó su arma. Jaune se acercó al hombre. ¿Está herido, señor? ¿Estás herido? No. No, hombre. Estoy vivo. De algún modo. Cuando comenzó la mierda, estaba aquí arriba y no me atrevía a moverme. Congelado rígido. Podría haberme salvado la vida. Las cadenas no me vieron. O escúchame. Solo reaccionan al movimiento. No lo sé, hombre. Tal vez. Se encogió de hombros. No iba a cuestionar mi suerte. Sin embargo, me muero de hambre. No te atrevas a bajar a buscar comida o agua. La cafetería es en realidad una de las partes más seguras del edificio en este momento, así que estás a salvo por eso, le dijo Blake. Pero primero nos gustaría hacerte algunas preguntas si está bien. Dispara. No literalmente, pero, sabes. Me llamo Mac. Agente Belladonna. Blake enfundó su arma para calmarlo. ¿Las cadenas que bajaban las escaleras provenían del techo o de las puertas? Ambos. Pero escuché un gran alboroto en los pasillos antes de que lo hicieran. Gritando, y luego sonaron las alarmas. No las alarmas de incendio o las de violencia de los prisioneros, sino la de emergencia. Nos dicen que es para cuando ocurren desastres naturales o amenaza de un ataque de Grimm. ¿Cuál es el consejo cuando suena eso? Ponte a salvo y agáchate. Cumplir con todas las órdenes de seguridad. Ya estaba aquí, así que decidí quedarme, y luego, cuando esa mierda comenzó a escupir en la habitación con sangre por todas partes, entré en pánico y no me atreví a moverme. Escuché a todos abajo comenzar a gritar y correr. ¿Algún otro recluso o guardia vino por aquí? No. No, habrían estado locos por hacerlo. Cadenas ensangrentadas por todas partes. Sin embargo, hay escaleras en cada esquina. Tal vez tomaron uno de esos. Eso espero. Escuché la liberación de emergencia en las celdas. Solo los guardias pueden hacer eso. Liberaron a los que aún estábamos encerrados. Estaban tratando de salvarles la vida. Mac asintió. No pareció sorprendido. Son buenas personas. Este lugar no es demasiado violento, ¿sabes? La mayoría de los guardias y reclusos se llaman por su nombre de pila. Los reclusos no están aquí por grandes crímenes. Estoy aquí con drogas. De vez en cuando recibimos a algunas personas por agresión, pero son delincuentes por primera vez. Dime, Mac. Jaune intervino. ¿Conoces a un prisionero llamado Mark Green? Habría sido nuevo. Ni siquiera en juicio todavía. Sé de él. ¿Infame? Extraño, más como. Los guardias guardaron silencio sobre lo que le esperaba. Nos dijo que dejáramos de preguntar. Eso generalmente significa que es malo, pero no puede haber sido demasiado peligroso si él estuviera aquí, así que la gente lo dejó pasar. Pero el niño, bueno, parecía pensar que no lo dejaríamos pasar. ¿Tenía miedo? Pánico absoluto. Paranoia total. Algunos de los muchachos se acercaron a hablar con él. No amenazar, les aseguró, con las manos levantadas. Solo para tratar de facilitarlo. Comenzó a gritar. Les dijo que no se acercaran a él.
Los muchachos retrocedieron antes de que los guardias pudieran pensar que habían hecho mal, pero la mayoría de la gente comenzó a evitarlo después. Se estremecía cada vez que alguien se acercaba. Presionaba su espalda contra la pared en las duchas. Mike puso los ojos en blanco. Kid había visto demasiados programas sobre la prisión. ¿Tenía expectativas poco realistas, entonces? Sí. Parecía pensar que esto era como uno de esos chiflados de las películas. Esos en los que tienes que encontrar al hombre más malo el primer día y golpearlo. Big Rich es el más grande y malo aquí. Conducir ebrio. Mató a una madre y a su hijo por accidente. Todavía tiene pesadillas al respecto, se despierta llorando y disculpándose la mayoría de las mañanas. El hombre preferiría morir antes que volver a lastimar a alguien. Pero Mark asumió lo peor de todos. Lo escuché gritar a los guardias sobre cómo no pertenecía aquí, cómo todo esto era un error. La cosa es que sabíamos que ni siquiera había sido condenado todavía. Podría haber sido inocente por lo que sabíamos. Ninguno de nosotros quería que quedara constancia de que amenazamos a un hombre inocente, incluso si ese registro era solo él histérico, así que nos mantuvimos fuera de su camino. Pensé que se calmaría después de una semana o dos. Date cuenta de que a nadie le importa una mierda si dejas caer el jabón. ¿Mostró algún signo de inestabilidad mental recientemente? Mike tarareó. Ahora no vi ni escuché esto, pero conozco a un hombre que tiene una celda de 2 de la suya. Dijo que el loco estaba hablando con alguien a altas horas de la noche. Sin embargo, no pensé mucho en eso. Podría haber estado hablando consigo mismo o inventando un amigo imaginario. Mucha gente se asusta cuando está encerrada. Perder tu libertad puede sacudir a un hombre. Haz que actúen un poco locos. Se encogió de hombros. A veces les lleva tiempo aceptarlo, pero generalmente lo hacen. La gente se adapta. Acostúmbrate a las cosas. Última pregunta. ¿Sabes dónde estaba su celda? Sé dónde estaba el de mi amigo. Planta alta, ala norte. Estás en la esquina suroeste en este momento, así que subes otro piso y tomas el pasillo de esa manera. Señaló. Y luego continúas al almacenamiento antes de girar a la derecha. El suyo está en la cuadra mirando hacia afuera. Estará a tu izquierda. Aproximadamente a la mitad. Pero te das cuenta de que este lugar se ha vuelto loco, ¿verdad? Gente que está siendo destrozada y son solo ustedes dos. Llama a los cazadores, hombre. Soy una cazadora. No te preocupes. Tú. Miró a Blade de arriba abajo. Está bien, entonces. Me pongo en cuclillas aquí o... No. Jaune tocó el brazo de Blake. Llévalo al capitán Ash y llévalo a un lugar seguro, luego vuelve a entrar. No. Blade le devolvió la mirada. Soy el que tiene aura y ese pasillo está despejado. Lo sacas mientras yo mantengo esta posición increíblemente peligrosa. Aquí hay agujeros en el techo, Jaune. Morirás. Parecía que quería discutir, luego cambió de opinión. Jaune llevó al hombre abajo y se fue, sin duda dándole un informe verbal para que se lo entregara al capitán Ash. Blake tomó el lugar junto a la escalera para sostenerse, para que tuviera una forma de bajar y salir si las cosas se ponían mal. Los agujeros en el techo estaban espaciados de tal manera que era difícil vigilarlos y ambas puertas al mismo tiempo, por lo que retrocedió hacia la escalera propiamente dicha. En ese momento se escucha un crujido del piso de madera. Las orejas de Blake se movieron hacia adelante. El sonido había venido de adelante, en la habitación y arriba, pero fue el polvo que caía por uno de los agujeros lo que lo hizo más obvio. Pequeños trozos de polvo de concreto se esparcieron cuando algo se abrió paso a través del agujero, raspando contra las paredes y causando el desastre. Blade levantó a Gumball Road, listo para disparar. Era un eslabón de cadena rojo brillante que asomaba por el agujero. Era viscoso y reflectante, sangriento, con polvo blanco manchado que había sido recogido por él perforando el techo. Como un gusano que asoma la cabeza por el agujero, pareció mirar alrededor de la sala común. Al parecer, al no ver nada, se abrió paso, revelando más vínculos carnosos como los reclusos de abajo habían descrito. Salió lentamente, revelando más y más de sí mismo hasta que la cadena cubrió desde el techo hasta el piso. Unos 12 pies de largo. Debería haberme visto. Supongo que eso significa que no tiene ojos. Blade movió su brazo con curiosidad. Solo un poco al principio, pero luego más, moviéndolo lenta pero significativamente de izquierda a derecha como si estuviera saludando. La cadena no reaccionó. El cuerpo está en el último piso.
Estas son extensiones, como los dedos. Tiene sentido que la anomalía tenga que localizar a las personas para matarlas. Tampoco es la vista ni una sensación basada en el movimiento. Eso solo deja sonido. Disparar su arma sería un movimiento equivocado. Atraería la cadena hacia ella y haría que Jaune entrara en pánico para que volviera corriendo. Le hubiera encantado deslizar su clip y tirarlo, pero incluso el clip de ella podría ser suficiente. Entonces, Blake convocó a un clon a través de su semblanza. No era una criatura viviente, pero su expresión plana parecía transmitir mucha personalidad, y sus sentimientos sobre su plan, cuando lo empujó por la escalera y hacia la sala común. El clon cayó al suelo de cara primero, aterrizando sobre sus manos. La cadena se retorció y apuñaló. Sus clones no fueron hechos para ser resistentes. De hecho, eran menos resistentes que un bebé. Carecían de piel real, músculos, huesos y todas esas cosas que hacían que un cuerpo fuera lo que era, por lo que la cadena atravesaba la espalda del clon con facilidad. Desapareció después de recibir daño letal ya que no había usado polvo cuando lo activó, dejando la cadena casi confundida. Esa confusión lo hizo hurgar en la habitación, tal vez buscando el origen de la conversación susurrada que habían tenido con Mac, antes de retirarse al piso de arriba. Las gotas de sangre en el suelo dejadas por sus eslabones supurantes eran la única evidencia. Una vez que estuvo despejado, Blake se arrastró hacia abajo y se encontró con Jaune en el camino hacia arriba. Lo vi, susurró. Está dibujado por el sonido. Levantó las cejas y sacó su pergamino, moviéndolo primero en silencio y luego escribiendo un mensaje para ella. El capitán usa ladrones para entregar alimentos y medicinas a los reclusos. No entraré hasta que la anomalía esté muerta. Blake asintió, luego extendió la mano para golpear el pomo del arma de Jaune. Cruce Amors, al ser una anomalía en sí misma, podría ser especialmente útil aquí. Él asintió y lo aflojó, haciendo una mueca de dolor ante la luz brillante y abrasadora que incluso por una fracción de segundo quemó sus retinas. Blake se señaló a sí misma, luego a la habitación, luego al techo, antes de finalmente a él imitando el balanceo de una espada. Jaune miró en contra de la idea, pero rápidamente estuvo de acuerdo. Tenía aura, y eso la convertía en la única que podía hacer esto de manera segura. Arrastrándose hacia la sala común, Blake respiró hondo. Mark Green. Gritó. Fuimos nosotros los que los arrestamos. Rachel envía sus saludos. Toda la habitación comenzó a temblar, lloviendo polvo de concreto y polvo del techo. Capítulo 138. Mark Green. Gritó. Fuimos nosotros los que los arrestamos. Rachel envía sus saludos. Las cadenas estallan desde el techo y gritan hacia ella más rápido de lo que cualquier guardia desprevenido o prisionero no violento podría esperar moverse. Se estrellaron contra el suelo cuando ella saltó a un lado, agrietando el piso de concreto y sacudiendo la habitación. Blade derrató, el ruido alertó y los atrajo hacia arriba y hacia afuera para ella. No azotaban ni balanceaban como una persona lo haría con una cadena normal, sino que se lanzaban como serpientes. Eso los hizo más fáciles de evadir para una cazadora, ya que los ataques siempre eran directos. «Has perdido la cabeza, Mark», gritó, mientras Jaune se arrastraba semisilenciosamente por la habitación hacia la escalera al segundo y último piso. Te habrías ido en esta prisión de baja seguridad durante unos años, pero ahora eres un asesino en masa. Será un milagro si alguna vez vuelves a ver la luz del día. Sus gritos lo mantuvieron concentrado en ella y completamente distraído de Jaune. Incluso podría haber permitido que los guardias y prisioneros atrapados abajo escaparan, pero no valía la pena correr ese riesgo. Es mejor dejarlos ir una vez que se haya resuelto la anomalía. Jaune subió la escalera hasta el último piso pero, para su frustración, bajó corriendo un segundo después, sacudiendo la cabeza. Señaló las cadenas y luego hacia arriba, lo cual tenía sentido. Si estaban bajando por el techo aquí, entonces ya deben haber ocupado la habitación de arriba. Evidentemente, esa escalera estaba bloqueada. Tendrían que probar uno de los otros tres en este nivel y, en su defecto, tomar un bullea de arriba y abrirse camino a través del techo. Sin embargo, ese sería el último recurso. Demasiado riesgo de causar un colapso que podría matar a las personas que aún están atrapadas dentro. Una cadena golpeó el suelo a su lado y Blake se balanceó por reflejo. La sensación no fue diferente a la de Gumball Shroud atrapada en el hueso. Le sacudió la mano, pero no lo suficiente como para hacerla soltar su ar. Hubo un crujido repugnante cuando el hueso del eslabón de la cadena se rompió, pero su arma no cortó.
Evidentemente, los huesos eran más fuertes de lo normal. Sin embargo, todavía hizo algo. La cadena retrocedió y se retorció como si estuviera en agonía, y los demás también se estremecieron, retrocediendo. No me gustó eso, ¿eh? Supongo que incluso como monstruo sigues siendo un perdedor llorón temeroso de un poco de dolor. Lo decía para incitarlo, para ganar tiempo para que Jaune pasara de largo, pero para su sorpresa, las cadenas continuaron dudando. Realmente parecía que la anomalía le tenía miedo. Todas esas cadenas debían haber estado vinculadas a su cuerpo, y podía sentir lo que sucedía a través de ellas. ¿Es por eso que la enfermería es segura? Los prisioneros y los guardias corrieron allí con armas. Tiene miedo de que le disparen, incluso si no haría mucho. Podría ser que todavía sintiera el dolor, pero también podría ser que aún no se hubiera dado cuenta de la extensión de sus cambios biológicos. Tal vez todavía pensaba que moriría si le disparaban. Un vestigio de sus días como humano cuando tenía un miedo mortal de ser herido por los otros reclusos. Jaune llegó a la puerta que iba hacia el norte a la habitación sobre la enfermería, y Blake la siguió. Las cadenas también lo hicieron, pero a la manera de una manada nerviosa de perros que no estaban seguros de si eran lo suficientemente valientes como para atacar a un gato amenazante. De vez en cuando uno se lanzaba hacia adelante, pero un golpe de su arma o un disparo los enviaba corriendo hacia atrás. Cuando golpeó a uno con una bala, toda la masa retrocedió y se lanzó de regreso a la habitación, escondiéndose detrás de la puerta. «¿Tiene miedo?», susurró Blake. «No presiones», respondió Jaune, igual de tranquila. «Su miedo es nuestra ventaja. Pero una rata es más peligrosa cuando está acorralada. Se esforzará por superar el dolor cuando comencemos a acercarnos a él». Eso probablemente también fue una buena señal de que aún no estaban cerca, aunque se suponía que estaba en el ala norte, por lo que se estaban acercando. El corredor del ala oeste del primer piso era tan desordenado como la planta baja. Cadáveres, sangre, algunos incluso asesinados en sus celdas, asesinados antes de que los guardias pudieran sacarlos y ponerlos a salvo. Muchos habían sido destrozados, pero al menos uno tenía un agujero en el pecho donde una cadena le había perforado la caja torácica. No se lo merecían. Jaune avanzó y vigiló los agujeros en el techo. Al menos hasta que se acercaron a la puerta del norte. De repente, unas 20 cadenas se abrieron delante de esa puerta, formando una pared de carne y hueso a unos 10 metros delante de ellos. No fue un ataque, ya que no estuvo cerca, sino un intento obvio de bloquear su camino. Lo que sugería que se estaban acercando. Podría estar allí. Podría explicar por qué tenía miedo de atravesar el techo debajo de él y potencialmente abrirse a un ataque. Jaune desenvainó Cruce Amors. Blake se apartó de él, pero aún podía sentir su luz ardiente en su espalda, e incluso el brillo en el borde de su visión lastimaba sus ojos. Fue peor para la anomalía. Todo el edificio tembló y crujió cuando las cadenas se retiraron. Jaune mantuvo la espada afuera mientras se acercaba y abría la puerta. Blake lo siguió, mirando hacia adentro y frunciendo el ceño hacia otra habitación prístina e intacta. «Cierra la puerta detrás de ti», dijo un hombre adentro. Estaba vestido con un traje gris desteñido y una camisa blanca, le faltaba el blazer. El hombre era regordete y, obviamente, un gerente o funcionario de algún tipo. «¿Estás con el VTE? Gracias a Dios». «¿Cómo sigues vivo?» «No tengo idea», dijo el hombre, soltando un profundo suspiro. Se desplomó detrás de su escritorio. «Pensé que estaba muerto cuando todo se fue a la mierda, pero esas cosas no entran aquí. Al menos, no lo hacen para mí». Señaló manchas de sangre en el piso y las paredes. «Tengo 3 compañeros de celda aquí para tratar de protegerlos, pero las cadenas entraron por la puerta y los sacaron a rastras. Los mató. Solo, acabo de ver cómo sucedía. No me atreví a mover un músculo. La habitación debajo de esta también es una zona segura de algún tipo. Pero los prisioneros allí se están salvando. No estoy seguro de por qué. No es esa habitación». Blake se dio cuenta. Los 2 hombres la miraron fijamente. La razón por la que las cadenas no han matado a todos en la enfermería no es porque la enfermería se salve, sino porque esta habitación sí. Es esta habitación que está encima de ella. ¿Podría ser? ¿Quién eres?, preguntó Blake. ¿Cuál es tu papel aquí? Frederick Almond. Supongo que puedes llamarme el terapeuta. Cuido la salud mental de los reclusos. También me encargo de la orientación profesional y me aseguro de que tengan una forma de recuperarse cuando sean liberados.
Muchas prisiones tienen altas tasas de reincidencia. Mi trabajo es tratar de reformarlos. ¿Les gustas a los prisioneros? Me gusta pensar que sí. Esto no es como la mayoría de las prisiones, como probablemente sepas. Aquí hay pocas drogas y peleas, y la mayoría de las sentencias son cortas. 3 años o menos. Estas personas saben que hay una vida ahí afuera esperándolos, por lo que no causan muchos problemas. Tengo colegas en otras prisiones que me dicen que es mucho peor. Siempre pensé que era la afortunada. Miró a su alrededor y se rió. Se atragantó y terminó en un sollozo, su cabeza cayó entre sus manos. Pero luego esto. Personas destrozadas. La sangre. Los gritos. ¿Hay alguna razón por la que no has bajado las escaleras? La puerta está sellada. Señaló la escalera de su habitación, que debería haber conectado con la bahía médica. La enfermería es donde se guardan las drogas, y siempre existe el temor de que la gente pueda pasar por aquí para tratar de llegar a ellas. Cuando se corta la energía, las puertas blindadas sellan esta habitación de la de abajo. ¿Y arriba? Arriba está abierto. No hay nada más que bloques de celdas hacia arriba. Estamos buscando a un recluso conocido como Mark Green, dijo Jaune. Sería nuevo aquí, pendiente de juicio. ¿Lo conocías? ¿Señor Green? Sí. Pasó mucho tiempo aquí. Jaune y Blake intercambiaron miradas significativas. ¿Problemas mentales? No como tal. Tuve la sensación de que quería esconderse aquí, ya que tenía mucho miedo de los otros reclusos y de lo que podrían hacerle. Lo permití porque pensé que era mejor tratar de lidiar con sus problemas que obligarlo a él y a los demás a unirse e incitar a un incidente. ¿Eras comprensivo con él, entonces? Es mi trabajo. No puedes conseguir que alguien se abra contigo siendo brusco. Hay una división muy fuerte entre nosotros y ellos en el sistema de justicia. Los delincuentes a menudo sienten que son las víctimas. No estoy de acuerdo con eso, obviamente, pero no podría hacer mi trabajo si rechazara sus preocupaciones sin escuchar. ¿Y escuchaste al señor Green? ¿Se quejó de algo más que de sus otros reclusos? Se quejó de muchas cosas. Sobre lo injusto que era esto, sobre cómo nunca tuvo ninguna oportunidad en la vida, sobre cómo fue descarriado. El terapeuta agitó una mano como para decir que había mucho más que estaba cortando. Siempre fue evasivo sobre lo que hizo, sin darse cuenta de que yo lo sabía por sus registros, por lo que pude sentir que no estaba siendo del todo sincero al respecto. Aún así, escuché e hice todo lo posible para calmarlo. De lo contrario, se convertiría en una estadística cuando sin duda lo enviaron fuera de Vale a una prisión más segura. ¿Iba a ser transferido? Suponiendo un veredicto de culpabilidad en su juicio, sí. Sus crímenes le valdrían una sentencia demasiado alta para mantenerlo aquí. ¿Lo sabía? Estoy seguro de que lo sospechaba, pero también estaba decidido a que todo esto era un error y que sería declarado inocente, por lo que es posible que se estuviera engañando a sí mismo pensando que todo estaría bien. Jaune asintió. Se volvió hacia Blake. El sujeto consideró que esta era un área segura. Esa influencia puede estar impidiéndole atacarlo como sugeriste. La enfermería no es la zona segura. Es esta oficina. Tenías razón. Soy un genio, bromeó Blake. ¿Qué más hay de nuevo? Disculpe. ¿Qué está pasando aquí? Mark Green ha desbloqueado una semblanza increíblemente peligrosa. Jaune recurrió a la historia habitual. Era conveniente y fácilmente creíble. Lo que incluye la capacidad de manifestar estas cadenas. Ahora es un delincuente peligroso con un recuento de cuerpos. ¿Puedes pensar en alguna razón por la que atacaría y mataría a guardias y reclusos? Reclusos, sí. Guardias, no. Mark se apresuró a tratar de congraciarse con el personal. Eso no es raro para los reclusos más asustados. Piensan que los otros prisioneros los lastimarán y hacen todo lo posible para ganarse el favor de los guardias para protegerlos. Piensa en ello como un niño asustado que quiere impresionar a un maestro de escuela porque tiene miedo de los otros estudiantes. ¿Una hierba? Frederick hizo una mueca. Soy consciente de que así es como podrían llamarse en otras prisiones, sí. Es por eso que lo animé a conocer a los otros reclusos. Es duro decirlo, pero no puede confiar en la seguridad para protegerlo. Nunca hay suficientes guardias para todos. Pero el señor Green no aceptaría eso. Se ofrecía como voluntario para hacer las tareas del hogar, se ofrecía a informar sobre los otros prisioneros.
Los prisioneros, los llamaba, como si no se considerara uno en absoluto. Tuve la sensación de que estaba tratando de crear una distinción entre él y ellos. Que ellos eran las malas personas y que él era una buena persona que estaba aquí por error. Entonces, cambió y arremetió para purgar a los prisioneros, viéndose a sí mismo como haciendo lo correcto. Eso no explicaba por qué fue por los guardias, pero podría haber sido tan simple como no saber la diferencia. Obviamente cazaba por el sonido y el sentimiento, tal vez incluso por la vibración. Si los guardias corrieran para abrir las celdas y sacar a los prisioneros, Mark podría haber asumido que también eran prisioneros, dijo Blake. Porque en su mente los guardias de la prisión no serían los que dejarían salir a los malos de sus celdas de esa manera. ¿Estás diciendo que se equivocaron al tratar de salvar vidas? No, señor. Blake negó con la cabeza. Hicieron lo correcto. Solo estoy sugiriendo por qué el señor Grimm puede haberlos atacado a ellos y no a usted. También explicaría por qué sus cadenas se arrastraron para sacar a esos prisioneros de aquí, pero te perdonarían a ti. Él te está protegiendo. El terapeuta se desplomó en su asiento. Él es de quien necesitamos protección. Nos ocuparemos de él. Debería quedarse aquí, señor. Estarás más seguro que nadie, y tu presencia también mantiene seguros a los que están en la habitación debajo de ti. Reclusos, guardias y personal médico de la prisión. Me quedaré. Al menos estoy haciendo algo bueno como este. Sube la escalera. Es solo una sala de almacenamiento arriba. Pero toma la salida correcta y estarás en el ala norte. Ahí es donde Mark se queda. Incluso cuando se deja salir a la gente a hacer ejercicio, se escondía en mi oficina o en su celda. Si no está allí, revise los baños. Es donde la gente suele ir a esconderse. Gracias. Lo haremos. Barra. El piso de arriba le recordó a Blake a Montaña Glen. No las calles rotas y el mundo loco en el que se había convertido, sino el último hospital donde habían entrado en el útero de la anomalía. Los pisos palpitaban con venas rosadas y membranas, y el piso, aunque aún era de concreto, estaba resbaladizo con jugos que corrían por las paredes y el techo. Está fusionado con la prisión, comentó Jaune. Eso explica cómo su audición es tan aguda que puede usar sus cadenas en cualquier lugar. No nos está atacando ahora, señaló Blake. ¿Por qué no? Tal vez porque venimos de la oficina del terapeuta. O porque ahora estamos dentro de su dominio. Si las paredes y el techo son de su propia carne, entonces tendría que atravesarlos para llegar a nosotros. Podría tener miedo de ese tipo de dolor. O porque ya no tengo miedo de tu falsa autoridad. La voz vino desde la esquina de la habitación. Blake notó al orador. Estaban en una sala de almacenamiento, pero la prisión tenía altavoces en la mayoría de las habitaciones en caso de incidente. Este tenía venas rosadas parecidas a las humanas, lo que le daba a la anomalía la capacidad de hablarles. Y evidentemente también podía oírlos. Mark Grimm. Dijo Jaune. Lo llamaría un placer, pero no fue la primera vez y no es la segunda. Has matado a personas inocentes. No personas inocentes. Culpable. Criminales. Mataste a los guardias de la prisión y a la policía, señaló Blake. La policía encierra a los delincuentes. Solo maté a aquellos que buscaban liberarlos. Eran corruptos. Tengo razón. Eres un asesino, Mark. Ese no es mi nombre. Vaya. Ya no soy Mark Grimm. Me he vuelto más. Soy una nueva entidad viviente. Por lo tanto, soy una nueva vida. Mark Grimm está muerto. Eso significa que los cargos presentados contra él también están muertos. Jaune se burló. ¿Va a ser esa su defensa legal ahora? No necesito defenderme cuando no se me han presentado cargos. ¿Y si te acusamos de asesinato? No eres policía. No te reconozco como una autoridad. No tenías derecho a arrestarme entonces y menos a hacerme daño ahora. Jaune puso los ojos en blanco y se dirigió a la puerta que se dirigía hacia el este. Tocó el mango carnoso con una mano enguantada y lo abrió. Blake lo siguió, Gamble Show desenvainado, pero su movimiento no pasó desapercibido. No doy mi consentimiento para que toques mi cuerpo. ¿Necesitas mi consentimiento o estás infringiendo la ley? Somos oficiales de la ley que responden a un delito. Has renunciado a tus derechos. Exijo ver una orden judicial. Si aparece en la lista de la entidad conocida como Mark Grimm, entonces no es válido. Me llamo Justicia. Existo aquí para impartir justicia.
Estás actuando en contra de los intereses de la justicia. Llegaron a su celda en poco tiempo. Era fácil saber cuál era el suyo porque todas las demás celdas tenían un hombre muerto, a veces dos, pero el suyo no. En cambio, había una grotesca mancha de carne que llenaba su celda y se había derramado en el pasillo. Latía como un corazón, pero tenía la forma más parecida a un tumor enfermo. Tenemos preguntas para ti, dijo Jaune, con la mano en el pomo de su espada. Mencionaste escuchar voces antes que tú, cambiado. ¿Qué dijeron esas voces? No respondo a su autoridad. Eres una agencia corrupta que no responde ante ningún gobierno. Jaune frunció el ceño. Mark no se equivocó cuando dijo eso. ArcCorp era absolutamente corrupto dado que podían ignorar las leyes y no eran responsables ante nadie, al menos por sus trabajos anómalos, pero él no debería haberlo sabido. Lo habían arrestado haciéndose pasar por policía, y hoy vinieron con aspecto de agentes de policía. ¿Te dijo eso la voz? Explicaba muchas cosas. Esta vez su voz provenía del tumor. No de un altavoz. Hablaba de quién eres y lo que planeas hacer. Eres una entidad comercial fuera del gobierno de cualquier reino. Matas a los que han trascendido por dinero. Ustedes son mercenarios. No reconozco su autoridad. Correcto en algunos aspectos pero no en otros. Conocía las ideas más vagas de ArcCorp, pero no eran mercenarios. Sonaba como si hubiera sido informado por alguien que tenía un hacha para afilar y quería retratarlo de la peor manera posible. Ya era bastante malo que la voz hablara de ellos. Eso significaba que era sensible, consciente de ellos y antagónico. Una mala combinación sin duda. Has cruzado una línea, Mark. Sería mejor que cooperaran con nosotros y les dijeran lo que dijo la voz. Como puede ver, no soy la entidad conocida como Mark Green. Soy una criatura viva que respira y que está más allá de lo humano. Las leyes a las que te refieres son leyes destinadas a responsabilizar a los humanos por crímenes contra otros humanos. No soy un hombre humano, por lo tanto, la jurisdicción que tienes no es aplicable. ¿Estás debatiendo la ley con nosotros? ¿No acabas de decir que sabes que somos una agencia corrupta fuera del gobierno de cualquier reino? Eso me sugiere que no necesitaríamos una razón legal para matarte. Marcar. O justicia. Como sea que te llames ahora. Técnicamente, ya deberían haberlo matado, pero descubrir esta voz era más importante. Mucho más importante. No tienes ninguna autoridad sobre una entidad no humana. No soy ciudadano de Vale, Mistral, Vacuo o Atlas. Soy un ciudadano del reino anómalo. Jaune hizo una mueca. ¿Me estás haciendo un argumento de ciudadano soberano? ¿En serio? Blake había terminado. La voz también trató de convertir a Rachel en un monstruo, pero ella tuvo el sentido común de mirar más allá y negarse. Las paredes temblaron. No. Ella me prometió. Cortó. Demasiado tarde. Ella dijo que... Preguntó Blake. No era Rachel haciendo ninguna promesa, así que tenía que ser la voz. ¿Qué haría que Rachel también se convirtiera en un monstruo? ¿Que Rachel podría amarte si fueras los únicos dos de tu especie en existencia? Si es así, la voz había conspirado para convertir a Rachel en una anomalía como parte de un trato con Mark. Asqueroso. Mientes. No lo hago. Rachel se ha mudado de su casa y sigue adelante con su vida, aunque esta voz trató de engañarla para que aceptara. Incluso entonces, no habría sido amarte. La voz quería que se convirtiera en una especie de monstruo que cazaba y mataba a hombres como tú. La voz le dijo que podría darle el poder de detener los crímenes que tú y tu amigo cometieron. No. No, eso no puede ser cierto. Mientes. No somos nosotros los que mentimos, dijo Jaune, siguiendo su ángulo. ¿La voz ya te habla, Justice? ¿O se ha quedado en silencio? ¿Se quedó en silencio inmediatamente después de que te transformaste? ¿Y sí? Se fue una vez que obtuvo lo que quería. Te transformó y luego te abandonó. En una prisión, nada menos. Si te transformabas en uno lejos de Vale, entonces podrías haber escapado, pero golpeó aquí, sabiendo que nos enviarían tras ti. No estaba tratando de ayudarte. Te ha usado, Justicia. Marcar. Te ha utilizado como herramienta y ahora te está tirando. No hubo respuesta. El tumor latía y vibraba cada vez más fuerte, como un corazón acelerado. Blade mantuvo su mano en su arma y su aura en alto, pero no habían visto cadenas desde el piso de abajo. Quiero hablar con Rachel. Denegado. Jaune lo dijo antes de que Blake pudiera sacar una objeción.
Rachel acaba de salir de un estado mental terrible como resultado de descubrir lo que hizo su amiga detrás de escena. Reunirse contigo ahora, o incluso escuchar tu voz, solo le haría daño. No soy malvado, tenía miedo. Blake quería gritarle. Rabia. Pero recordó lo que había dicho el terapeuta. A veces, la mejor manera de hacer que alguien hable era ser comprensivo, incluso si sabías que era culpable y que era solo un acto. Eso era lo que Jaune estaba haciendo, pero no estaba funcionando tan bien porque era un hombre. Parece que has pasado por mucho, dijo, odiando cada palabra. Jaune miró en su dirección pero la dejó hablar. Ser engañado por tu amigo para que se involucre en vídeos ilegales, luego ser engañado por otro para que lo arresten y luego lo metan en prisión. ¿Ya te han condenado? No. No, ni siquiera he tenido mi día en la corte. No han demostrado nada. ¿Y sin embargo te metieron con otros criminales convictos? Eso es horrible. Sí. Es injusto. Era exactamente lo que se merecía, más bien. Blake forzó una sonrisa y continuó. Escuchamos del hombre de la oficina de abajo que siempre has sido muy cooperativo con los guardias. Has sido un recluso modelo por lo que dijo. El señor Almond es agradable. Me deja quedarme en su oficina y no me obliga a estar con los demás. Son hombres malos, pero yo no. El señor Almond lo entiende. ¿Alguna vez te dijo que esperaras el juicio y vieras si ganabas? Sí. ¿Qué pasa con la voz? ¿No te dejó eso esperar primero al juicio? Es posible que te hayan declarado inocente. Sería un jurado de personas. Pueden ser influenciados, y tú mismo dijiste que nunca mataste a ninguna de esas mujeres. Es posible que te hayan golpeado con una sentencia suspendida. ¿Por qué no esperar hasta que lo descubras con certeza antes de convertirte en esto? Dijo que no tendría un juicio justo. Dijo que me enviarían a una prisión peor sin una. Pero sabías que se avecinaba un juicio, ¿verdad? Me parece que te mintió. Y el tumor se desinfló. Siempre lo hacen. Las mujeres me mienten. Úsame. Blake resistió el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Por qué protegerla, entonces? Ya te convertiste en el chivo expiatorio de un psicópata que estaba matando a mujeres inocentes y filmándolo. ¿Por qué cubrir a esta persona también? Si nos da un nombre, podemos decirle a los tribunales que fue engañado. Si no, el jurado te considerará responsable de todo esto. ¿Puedes cambiarme de nuevo? Por supuesto, mintió. Entonces, ¿un nombre? Winter. Su nombre es Winter. Imposible.